Esta es una nueva edición de Hablemos de Libros. Mi nombre es Rosaura de Negre y el día de hoy hablaremos de la sentencia sobre acciones afirmativas para tutelar el derecho al voto activo de las comunidades originarias que viene en la serie de libros de Sentencias a Debates. Tenemos hoy como invitado a Josué Ambris Nolasco, quien es un experto en esta materia. Es maestro en Derecho de Amparo con obtención de grado por excelencia académica. Es candidato a doctor en Derecho Procesal Constitucional, especialista en Justicia Constitucional e Interpretación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, diplomado en Políticas Públicas y de Género por Flaxo, diplomado sobre Acciones Colectivas del Instituto de la Judicatura Federal y diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México desde la perspectiva constitucional del Instituto de la Judicatura Federal. José, bienvenido. Nos encanta tenerte aquí, sobre todo porque sabemos que eres experto en la materia y particularmente esta sentencia que consideramos que es una sentencia muy importante para el sistema electoral y el sistema jurídico. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Rose, al tribunal, a la escuela judicial, que nos permiten platicar acerca del contenido de esta sentencia. Pues para empezar, Josué, ¿por qué esta sentencia? ¿Por qué decidiste comentar esta sentencia? Mira, esta sentencia tiene unas notas muy bonitas que nos permiten entender cuál es el alcance de los derechos que tienen reconocidas las personas que pertenecen a una comunidad originaria para poder participar en la vida política del país, el impulso que se les debe de dar a través de los partidos políticos cuando así se estima, para que puedan contender en un cargo de elección popular y también lleven a voz de las legislaturas las preocupaciones, los intereses y sobre todo lo que realmente afecta a esas comunidades. Es una voz que se lleva por parte de las comunidades y pues también es una sentencia que en su momento generó que el Tribunal Electoral recibiera un premio por parte del Centro Internacional de Estudios Parlamentarios por el contenido del derecho que se reconoció. Creo que son méritos de la sentencia que requiere que sean conocidos por toda la gente, no solamente por quienes estudian el derecho electoral o el derecho en general, sino me parece que por toda la gente. Mira, no sabíamos eso de lo del premio, pero es muy bueno saberlo. También quería preguntarte, podría parecer que todas las acciones afirmativas en favor de los pueblos originarios son para fortalecer el sistema electoral, el sistema jurídico, pero parece que es un camino muy complejo que a veces parece no ayudar. Eh, ¿Cuál pensarías tú que es el desacuerdo más grande de las comunidades para formar estos cargos de representación, estos en específico que son para candidatos a diputadas y a diputadas de mayoría relativa? Gracias, Ros. Acabas de tocar un punto muy importante y me parece que es el punto central de todo este tema de la sentencia y de la problemática en general de las personas que pertenecen a un grupo originario. Nos encontramos con el tema y la expresión de afirmaciones o de acciones afirmativas o de afirmaciones positivas. Lo primero con lo que se encuentran este tipo de acciones es los muros para poder avanzar, ¿no? Hay que romper esos muros. Y esos muros, como es una acción, precisamente como su nombre lo dice, como lo ha establecido la Corte, el Tribunal Electoral, la Corte Interamericana, pues implican una discriminación inversa, una discriminación positiva, pero siempre justificada. Lo primero que nos encontramos es esa resistencia de impedir de una u otra forma que personas integrantes de comunidades originarias lleguen a las legislaturas. Digo, no es un aspecto desconocido que siempre hay esa resistencia, ¿no? De abrir un poco las puertas del acceso a los cargos de elección popular, en este caso de la sentencia diputaciones por el principio de mayoría relativa, a personas exclusivamente que pertenezcan a comunidades originarias. Entonces, en concreto, me parece que la resistencia que tenemos es la ideología anterior que debe de cambiar con motivo de un reconocimiento de estas personas a nivel constitucional, a nivel de derecho interamericano y a golpe de sentencias del Tribunal Electoral.
Oye, y un poco al revés, en el momento en el que se decide abrir para las comunidades originarias la representación política, eh, pues estamos hablando que nos encontramos frente a sistemas normativos, ¿no? A lo que Así conocemos es. como usos y costumbres. Eh, También hay un poco de resistencia de las mismas comunidades a participar dentro de las reglas que se tienen a nivel nacional o a nivel local por parte de los institutos electorales y del INE, ¿cierto? ¿No? Van un poco, a veces se contraponen, ¿no? Eso también puede ser una resistencia que encontremos. Yo creo que sí. La cuestión es que la cosmovisión o la forma de ver la realidad de cada una de las comunidades originarias del país es distinta. No podemos hablar de forma genérica de que todos ven su comportamiento interior, usos y costumbres de la misma manera. Cambia a través de regiones. Hay regiones que sí han optado, incluso han solicitado al Tribunal Electoral la revisión de medidas para que transiten de una elección de usos y costumbres a una elección democrática como comúnmente la conocemos, ¿no? Me parece que esa ideología interna de las comunidades sí constituye también una resistencia, pero es derivado de los propios usos y costumbres, como bien lo mencionas. Hay comunidades que parte de su población sí quiere transitar al modelo constitucional de elección, hablando de votación en urna, ¿no? Por así decirlo. Y dentro de esa comunidad hay personas que realmente se oponen y quieren seguir conservando sus usos y costumbres por conservar la forma tradicional de elegir a sus representantes de la comunidad. Claro, esa también es una forma de resistencia interna, yo le llamaría, es una resistencia interna que pues debe analizarse en cada caso. El principio de libre determinación de las comunidades internas y de libre elección de sus autoridades debe ser respetado y analizarse caso por caso, no podríamos generalizar, y eso es lo interesante también de las comunidades indígenas, ¿no? Sí, y de la pluriculturalidad de este Claro. país que nunca acaba, ¿no? Eh, Uno de los principales puntos de esta sentencia es que la queja versó, entre otras cosas, en que el acuerdo del INE violaba la vida interna de los partidos porque no permitía la elección de sus candidatos en libre determinación. Eh, lo que quiero preguntar con esto en particular, cuando el partido político dice que no le permite poner de acuerdo a sus estatutos a las personas que quiera como candidatos o candidatas, bueno, ya se explica en la sentencia que viola el principio de darles representación a las comunidades indígenas y que no violaba nada en los partidos, pero no podría sentar un precedente para otro tipo de situaciones. Eh, en concreto, si los partidos políticos dicen que violaban su vida interna por pues obligarles a poner a una persona indígena en ciertos distritos, eso no sentaría un precedente para que siempre el partido político se le pudiera decir, ahora pones a esta persona, ahora pones a esta persona, ¿no? Ahora con las acciones afirmativas, los partidos políticos tienen que tener ciertos distritos destinados para grupos, pero no es un precedente para que cualquiera pueda intervenir en los partidos políticos. No, mira, yo creo que no, la sentencia lo explica, es una pregunta muy importante también, porque siempre en contiendas de esa naturaleza encontramos el choque o colisión entre dos actores políticos, ¿no? En este caso fueron precisamente los partidos políticos que acudieron al tribunal, que fueron dos partidos políticos, y la ciudadanía en general. El principio de autodeterminación o de libre regulación de los partidos políticos sí tiene un fundamento constitucional, está previsto en el artículo 41, penúltimo párrafo de la base primera de la Constitución. Y este artículo que nos dice que las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos
de los partidos políticos cuando así lo establezca la ley. Aquí lo que nos establece la Constitución es una protección a la forma en que se va a decidir por parte de cada partido político cómo va a llevar el camino, cómo va a llevar las riendas de su organización para poder conseguir una representación. Pero a su vez estamos frente a una ponderación o a una armonización de otros derechos, que es el derecho a ocupar cargos de elección popular de personas que integran una comunidad originaria en términos del artículo 2 de la propia Constitución. ¿Qué hace la sentencia? ¿O cuál fue el criterio? Pues armonizar. ¿Cómo vamos a armonizar? Pues a darle vigencia, a darle contenido, a darle fuerza a las acciones afirmativas que adoptó el INE. ¿En qué consistieron? Pues básicamente en reconocer que históricamente los grupos originarios, las personas que pertenecen a esos grupos originarios, han sido históricamente apartados o discriminados de un acceso a representación del poder. Las acciones afirmativas, una de sus características es que inciden momentáneamente y de manera gradual en el reconocimiento de un derecho de otra persona. Lo ponen en pausa, por así decirlo, para que pueda entrar otro derecho que no se ha visibilizado o no se ha reconocido como sí lo ha hecho este derecho que se está poniendo en pausa. Por eso las acciones afirmativas son temporales, momentáneas y tienen como una característica un principio de compensación. Una vez que mi medida afirmativa llegue a compensar la desigualdad por la cual se echó a andar, ya va a empezar otra vez un sistema, un arranque normal, por así decirlo. Entonces, para esta pregunta que tú formulabas, sí efectivamente se incidió de manera justificada y de forma temporal en el derecho de los partidos políticos para que fueran obligados a que por lo menos en 13 distritos electorales únicamente postularan a personas que se autoadscribieran de manera calificada como indígenas. Sí, la pregunta directa es, sí se incidió en el derecho de autodeterminación de los partidos políticos, pero de manera justificada, como lo permite la propia Constitución, los criterios de la Suprema Corte, los criterios del Tribunal Electoral y, como refuerzo argumentativo, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, y justamente eso me da pie para hacer la siguiente pregunta. Otra de las quejas sobre las que versó este asunto fue que cómo se comprobaba la autoadscripción, cómo comprueba a alguien calificadamente que es indígena. O sea, sobre todo ahora que se afianzaron muchas acciones afirmativas, no solamente para comunidades originarias, sino para afrodescendientes, para personas LGBT. O sea, ahora, ¿cómo te autoadscribes a ese grupo? O sea, ¿cómo finalmente determinan que sí puedes ocupar una candidatura porque perteneces a ese grupo? Claro, mira, originalmente el acuerdo del INE hablaba de que bastaba la autoadscripción. ¿Qué quiere decir autoadscripción? Que una persona que pertenece a un grupo comunidad originaria, baste su sola manifestación de decir, oye, yo pertenezco a esta comunidad o a este grupo originario para que me puedas catalogar como persona indígena y que tengo derecho a beneficiarme de esa medida afirmativa o de esa acción con resultados positivos que implementó el INE. Lo que se hizo por parte del tribunal fue reconocer que había sido idónea esa medida, que había sido necesaria también, pero lo que hizo el tribunal fue maximizar un poquito esa medida. Reconocer que sí, basta la autoadscripción, pero en este caso, para efecto de evitar algún tipo de autoadscripción falsa o algún tipo de autoadscripción engañosa, se estableció el criterio de autoadscripción calificada. ¿Qué significa? Que no va a bastar entonces, esto se hizo para proteger a las personas que realmente son pertenecientes a una comunidad originaria, ¿sí? Para evitar una ventaja de otras personas que no lo son y que pudieran desplazar por cuestiones de intereses internos, por muchísimas cuestiones, que pudieran desplazar a personas que sí lo sean. Entonces, el tribunal adoptó esta medida de autoadscripción calificada y de manera enunciativa estableció tres.
tres modalidades de que los partidos políticos, que son quienes registran o quienes iban a registrar a las personas contendientes a una diputación por mayoría relativa, tenían que acreditar, los partidos políticos tenían que acreditar esa pertenencia a un grupo. Y fíjate, en la sentencia se habló, te refiero muy rápido, de las tres posibilidades para comprobar la autoadscripción, que fue haber participado en cargos comunitarios o lo que le llaman tequios en algunas comunidades, participar en reuniones de trabajo que tuvieran como objeto mejorar la calidad de servicios, funciones, administración en las comunidades originarias y, por último, ser representante de alguna comunidad originaria o asociación indígena que tuviera como objeto mejorar o conservar sus instituciones. Estos fueron tres ejemplos enunciativos que se dieron. No se limitó a ellos. Evidentemente, los partidos políticos podían analizar, además de estos tres parámetros que se dio, podían analizar otros que en criterio de los partidos políticos y a calificación del Instituto Nacional Electoral pudieran justificar que la persona realmente es integrante de una población originaria y que por ello tenía derecho a ser registrado por parte del partido político a contender en una diputación por mayoría relativa. Ok, también sí nos queda muy claro ya cómo le tienen que hacer las personas de los pueblos originarios. También esta sentencia amplía. Primero el INE dice que 12 y después el tribunal dice que tienen que ser 13 los distritos y la mayoría están concentrados donde está la mayor concentración indígena de México, que es hacia el centro sur del país. Ahora, para estas elecciones, también las personas de las comunidades originarias deberían de venir garantizadas en las listas plurinominales de los partidos, pero hacia el norte, hacia donde también hay comunidades originarias, ¿tú crees que en algún momento también se tenga que abrir a que haya distritos específicos, aunque la población sea mucho menor, pero también haya representación indígena, se tenga que abrir de la misma manera? Claro, mira, la sentencia tiene un propósito, e incluso así está contenido en la propia redacción de la sentencia. ¿Por qué 13 distritos? Se tomó en cuenta un parámetro objetivo de personas que se autoadscribieran en mayor medida, en mayor cantidad, y que en razón de ello realmente se diera fuerza a la medida afirmativa. Como bien lo dice, centro-sur, obviamente, pero también la sentencia reconoce que esta situación puede cambiar en cualquier momento y que existe libertad tanto de la autoridad administrativa electoral nacional como de los partidos políticos para no solamente quedarse con el reconocimiento de estos 13 distritos. Según los cambios, según cómo vaya trascendiendo esta medida, que tiene que ser progresiva necesariamente, hay un principio de progresividad y no regresión, se puedan reconocer otros distritos adicionales, no solamente centro-sur, sino en otras partes de la República, que esa es precisamente una de las partes interesantes de la sentencia donde se explica que esta medida afirmativa puede alcanzar otros lugares y otras partes de la República donde exista personas que se autoinscriban como pertenecientes a una comunidad originaria y que requieran ser postuladas. También aquí interviene una participación voluntaria tanto de los partidos políticos y quizá incluso de las autoridades electorales locales y nacionales a ir empujando un poco cada vez más esta participación de las comunidades originarias para que no solamente en aquellos distritos donde se advierta una mayor concentración objetiva de personas que pertenezcan a esta comunidad, pues también puedan hacerlo en otros lugares en donde quizá no sea tanta la cantidad, si vamos a hablar en cuestiones numéricas, no sea tanta la cantidad de personas, pero que sí las haya, ¿no? Y que esto amerite por sí solo un reconocimiento. De entrada, la sentencia tiene también como un principio de autocontención la naturaleza de las acciones afirmativas. No hay que olvidar que esta sentencia surge cuando nos piden revisar una medida afirmativa. Y la medida afirmativa como tal tiene tres características en lo genérico, y una de ellas es que tiene que ser gradual, ¿sí? ¿Por qué gradual? Porque si no implicaría interferir en el derecho de otro actor político de manera absoluta, y lo cual no está permitido. Entonces, esta sentencia lo que hace es reconocer la medida adoptada por el INE y darle un poco de más fuerza y además
establece una cláusula de apertura para que en otros estados se pueda hacer eso, no necesariamente teniendo el porcentaje objetivo de personas que en mayormente se autoadscriben como indígenas, ¿no? No es una cuestión, para el tribunal en ese momento, fue una cuestión de apertura de derechos y precisamente por eso estableció que sí era posible que conforme fuera avanzando la medida en otros momentos, en otros estados y por otras instituciones, se permitiera a las personas que se autoescriban como indígenas participar en este tipo de cargos. Gracias. Oye, Josué, con lo que dijiste al inicio, que la sentencia ganó un premio, eh, ¿tú conocerás de algún otro país con situaciones de pluriculturalidad como las mexicanas, donde sea más o menos igual la forma de selección las personas indígenas, o es un poco pues más aleatorio, no hay este tipo de acciones afirmativas? Pienso en países como Bolivia, Perú, porque, por ejemplo, yo sé que Bolivia tiene acciones afirmativas para mujeres indígenas específicamente, ¿no? Así es. Pero no sé si en alguno de estos ejemplos de países tú nos podrás contar si es más o menos igual, o justamente es por eso que el tribunal, por esta sentencia, gana reconocimiento. Mira, el sistema de acceso a cargos de elección popular en cada país, evidentemente, pues va a variar en razón de su propia norma básica, de su constitución. Sí hay algunos partidos, perdón, hay algunos países que adoptan la figura de medidas afirmativas o de acciones positivas para poder lograr impulsar. Sin embargo, en México, el Tribunal Electoral lo que le dio la fuerza a esta sentencia y el mérito para poder ser reconocida tanto a nivel internacional como a nivel de derecho doméstico, de derecho interno, fue que precisamente, como se dice coloquialmente, de manera muy franca, reconoció la discriminación que han sufrido las personas de las comunidades originarias y les abrió la puerta para que sin pretextos, por lo menos en 13 distritos los partidos estuvieran obligados, si hay que recalcarlo, es obligación, o en ese momento fue obligación, postular a personas exclusivamente que se autoescribieran de manera calificada como pertenecientes a un grupo originario. Me parece que esta labor por parte de los magistrados que integran la sala superior del Tribunal Electoral, de reconocer ampliamente el derecho y que en la sentencia se dijera con absoluta franqueza que hay una discriminación, me parece que tiene muchos méritos y fuerza además, desde el punto de vista jurídica, para poder avanzar en este reconocimiento de oportunidades que deben de tener las personas que se autoescriben. En comparación con otros países, sí se han hecho medidas, se han tomado medidas también para avanzar en esta situación, pero fue ahora sí que el Tribunal Electoral fue en México donde después de un estudio de distintas sentencias, se reconoció que este criterio había sido un criterio de avanzada, había sido un criterio progresista, había sido un criterio acorde con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, las reformas al propio artículo segundo, y pues sobre todo la sentencia tiene soportes argumentativos de interpretaciones de la Organización Internacional del Trabajo, del Convenio 169, opiniones consultivas de la Corte Interamericana, sentencias de la Corte Interamericana. Me parece que es una sentencia que los magistrados, bajo su instrucción, lograron conformar de manera extraordinaria para que se diera cuenta del reconocimiento que en México se está logrando a través de criterios de tribunales jurisdiccionales. Ah, ok, sí, sí es una gran sentencia, ya lo había dicho, pero otra vez lo quiero reafirmar. Y ya para ir cerrando, Josué, finalmente, ¿cuál piensas que es el reto más grande al que se debe de enfrentar el sistema electoral para darles representación a todas las personas para las que haya que trabajar en acciones afirmativas? Porque como también lo comentábamos hace ratos, cada grupo responde a características diferentes
¿Cuál piensas tú que es el reto? ¿Cómo ves a futuro que tiene que venir esto? Tú que eres experto, ¿cómo piensas que tiene que ser? Mira, me parece que el tribunal ha adoptado una doctrina de reconocimiento de derechos fundamentales. Ha emitido sentencias muy importantes a favor de personas con discapacidad o capacidades diferentes, de personas pertenecientes a comunidades originarias. Ha emitido sentencias donde ha potencializado los derechos de personas por ejemplo, pertenecientes a la comunidad LBG y otras. Ha sido realmente una tarea importante. Me parece que el reto del tribunal en estos momentos es, como lo ha hecho, reconocer en todo momento que la sociedad, las personas que integramos esta sociedad, hacemos que cambie constantemente, ¿no? Ese cambio es el que pone los retos al tribunal de ir adaptando sus precedentes, sus criterios a la situación actual, ¿no? El tribunal me parece que si vemos las sentencias de años anteriores, siempre ha apostado por una progresividad en el reconocimiento de estos derechos. Y el reto yo creo que es precisamente eso, ¿no? Lograr a golpe de sentencias una igualdad, no solamente igualdad en trato ante la ley, no solamente igualdad de trato ante las autoridades, sino una igualdad que realmente permita a todos una competencia limpia, una competencia pareja, y todos, me refiero a todos los actores políticos que lo integran, miles de personas que pertenecen a innumerables grupos y que cuando así sea necesario, el tribunal tendrá que intervenir para establecer si en ese momento y acorde con las circunstancias de cada caso, se deba de dar un empujón más a la vida democrática del país para permitir que personas que integren los diversos grupos, tú ya lo habías dicho, México es un país de una visión plural, entonces precisamente las personas que pertenecen a esa infinidad y ese variable grupo que tenemos tengan un acceso garantizado a través de una competencia equitativa, limpia y con igualdad de condiciones para acceder a un cargo de elección popular. Perfecto. Pues muchas gracias. Te agradecemos muchísimo, Josué, tu tiempo, volvernos a hablar de esta sentencia. Eh, Más adelante quizás te volvamos a invitar, lo haces muy Con gusto. bien, lo explicas muy bien. Y les agradecemos a todas las personas que nos siguen en Hablemos de Libros. De la sentencia que hablamos fue Acciones afirmativas para tutelar el derecho al voto activo de las comunidades originarias. Es la SUBRAP 726, diagonal 2017 y acumulados para todas las personas que quieran saber más sobre la sentencia. Y bueno, no dejen de descargar sentencias a debates y leer estas y muchas más sentencias sobre el tema de las comunidades originarias. Les agradecemos mucho y hasta la próxima.